¿En qué puedo ayudarte? Traje a mi husky. Tiene diarrea y vómito. Muy bien, ¿qué edad tiene? 12 semanas. ¿Y desde cuándo lo tienes? Una semana. Muy bien. ¿Por qué no vas por él, lo levantas y me acompañas a la sala? Porque hay que descartar parvovirus. Claro. Es lo primero que hacemos en cachorros con vómito y diarrea. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. El parvovirus es muy contagioso y puede ser mortal, así que hay que aislar este cachorro de los demás en lo que lo examinamos. El Stitch lo compré por internet. Lo iban a llevar a la perrera si no lo daban en adopción. Y fui por él. Desde entonces su diarrea empeoró. No quiere comer y esta mañana tenía mucha espuma en el hocico. Uno de los veterinarios de emergencias nos sugirió darle medicamento para la diarrea. Quería asentar su estómago. Lo vomitó de inmediato. Lo amo y apenas lo he tenido por unos días. Él va a todos lados conmigo. Quiero que se mejore. Hola, ¿cómo estás? Hola. Dime, ¿qué le ocurre a tu perro? Lo compré por internet y me dijeron que tenía diarrea porque le cambiaron la marca de su alimento para cachorros a otra diferente. Esta mañana su hocico tenía espuma. ¿Ya habías vacunado a tu perro? Cuando fui por él me dijeron que tenía su primera ronda de vacunas. Pero ya programé la siguiente ronda para la siguiente semana. No me dieron reporte de vacunación ni nada así. Lo primero que haremos es una prueba de parvovirus. Es que tiene todos los síntomas. El parvovirus es un virus mortal y se da en su mayoría en cachorros sin vacunas o sin vacunas completas. Una vez que le da parvovirus al animal, sale con las heces y les da diarrea profusa. Una vez que llega al ambiente, sobrevive. En Colorado, con un ambiente seco, puede vivir hasta 5 años en el suelo. Los síntomas principales: letargo, temperatura, vómito y diarrea. Parece que haces lo correcto. Tratas de cuidar de Stitch. Haremos lo posible. Espero que no sea parvovirus. Bueno, vamos a esperar de 5 a 10 minutos y lo sabremos. Bien, gracias. Mi recomendación como veterinario es abstenerse de comprar cachorros por internet. No son confiables y tal vez te den un animal enfermo, un animal sin vacunas, no importa lo que los criadores digan. Si tienes que comprarlos por internet y te citan en algún estacionamiento por ahí y no en tu casa, esas son fuertes señales de alarma. Si él muere, sería muy horrible. Stitch ha luchado contra el parvovirus por 2 semanas. Es una enorme diferencia. Hola, amigo. Es de las cosas más reconfortantes del trabajo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No se puede predecir el resultado de un paciente con parvovirus y verlo mejorar. Rebotar por las paredes, ladrar y causar problemas y jugar feliz. ¿Quién es un buen perro? ¿Quién es un buen perro? Tú eres un buen perro. En verdad se siente increíble. Hola. ¿Vienes a ver a Stitch? Stitch, de 12 semanas, llegó hace 6 días con un parvovirus mortal. Sigue en aislamiento y recibiendo tratamiento. Cuando no está, la casa está silenciosa. Los pequeños lo echan de menos. Y me dicen, ¿cuándo podemos traer a casa a Stitch? Lo extraño mucho. En serio, mucho. No lo olvido. Mucho. Hola, Stitch. Hola. Ya quiero abrazarlo, dejar que lama mi cara. Y sentir su pelo Sí, esponjado. sentir su pelo. Saluda, mamá. ¿Cómo te sientes?
Diles hola, Stitch. Ah, esa es buena. Espera ahí, saldrás muy pronto. Tomé un video corto y hay uno más largo también. ¿Qué tal? Tichipú, luces mucho mejor. Mucho mejor. Un mundo de diferencia. Y son encantadores. Sus aullidos. Sí. ¿Te gustó verlo? Fue mucho tiempo, ¿cierto? Él luce excelente. Le llamaremos mañana y él... Mejora su salud cada que amanece. Crucemos los dedos. Gracias. Hasta luego. Fue maravilloso verlo hoy. Cambió de la noche a la mañana. Lo trajimos y él estaba en el piso. En el piso, no se movía. No se podía controlar. Solo estaba vivo. Bueno, ¿Neptune? Sí, La perra de 1 año de esta familia de pronto enfermó de gravedad. ella vomita espuma blanca y no quiere nada. No bebe agua. No bebe agua y en realidad ya no se mueve. ¿Tiene 8 meses? 1 año. Su cumpleaños fue ayer. Correcto. Hola. Espuma y... Sus encías están algo pálidas. Tiene muchos gases, pero es todo lo que observo y siento. De acuerdo, perdón, cariño. Me preocupa que sea parvovirus, que es un virus muy malo que provoca vómito y diarrea. Bien, ¿cuál es su historial de vacunas? Ya tuvo sus primeras vacunas. Su hermano Rex, de la misma edad, lo mismo, y él está bien. Y sin problema, él come. Bueno, entonces tiene las vacunas iniciales. Por lo general es una serie de 3 vacunas alrededor del 2º, 3er y 4º mes de vida. ¿Las tiene? No, solo le hemos puesto la primera. Solo la primera. De acuerdo, puede ser un asunto bacteriano o gastritis, pero la verdad con este historial quiero hacer prueba de parvovirus para descartarlo. Creo que es lo primero que hay que hacer. Así que ponla sobre la mesa, por favor, sí. Ay, qué linda. Bien, perfecto. Voy a comenzar. El parvovirus es una enfermedad muy seria. Es de verdad contagiosa, en especial en cachorros. Se esparce a través de la saliva y la materia fecal. Puede ser mortal, pero si solo tuvo una vacuna, por supuesto que está en riesgo. Ya, tranquila. Tal vez quiera vomitar. Esta prueba es para antígenos, que son partículas muy pequeñas del virus. Tiene parvovirus. ¿Cree que sea parvovirus? Y entonces hay algo que... La prueba ya salió positiva y ya no tiene fiebre. Pero puede ser porque ella ya está muy enferma. ¿Qué tan malo cree que sea? ¿Peligra su vida? ¿Está en peligro su vida? Está en peligro, sí. Lo que haremos es colocarle fluidos intravenosos contra la náusea y de ahí solo hay que esperar, vigilar y ver si pasa solo, pero ahora está en riesgo. Sí, yo recomiendo hospitalizarla hoy y traer también al otro perro para hacerle la prueba. Sí, lo traeremos. Sí, bueno, iré a arreglarlo, ¿sí? Me haré a un lado para que ustedes le den besitos y cariño. Luego me la llevo y empezamos. Ahora vuelvo. El parvovirus es bastante común en cachorros y es mortal. Nosotros salvamos a la mayoría de los pacientes, pero a veces perdemos algunos. Iremos por el otro perro. De acuerdo. Y muchas veces, para cuando llegan aquí, ya es tarde. Daré un vistazo. Neptune ha estado combatiendo un mortal parvovirus por 1 semana. Neptune, hola. No puede ser. Luces muy bien. Mueve su cola, está más ágil, se ve feliz, está lista para irse a casa. Ya te vas, ya te vas. El parvovirus da miedo. Me alegra que estos 2 chicos lo superaran, pero se puede prevenir y solo hay que comprar una vacuna muy barata y eso es todo.
La familia de Neptune y Rex llega a recogerlos. ¿Estás contento? Claro, ¿y tú? Neptune... Rex viene como perico. Es tímido, en serio. ven. Gracias. Ay, Dios. Soy tu papá. Soy tu papá. Te extrañé mucho. Están todos listos. Gracias. No hay de qué. Buena tarde. Ya volvió a la normalidad. Me siento completo ahora. Había mucho silencio en la casa y era muy raro. Todos duermen conmigo en mi cama. Sí.